Tello de la provincia de Pastaza por el movimiento Unidos por Pastaza. Y esfuerzo de la Asamblea, del Gobierno, es precisamente el tema educativo. Pero fundamentalmente debería merecer el acuerdo de los ecuatorianos y ecuatorianas para poder superar la crisis en que se encuentra la educación de nuestro país. Yo no sé qué futuro podría tener nuestra patria si nuestra niñez, nuestra juventud, después de 1, 2, 3 décadas, no está preparada para enfrentar los retos del desarrollo rápido de la ciencia, de la tecnología. ¿Qué futuro le espera a la patria si quienes ahora están en las aulas escolares, en el bachillerato, no están preparados adecuadamente para enfrentar esos retos? Y es preocupante saber de que a la educación ecuatoriana en los últimos años le sumieron en una crisis profunda. En una crisis profunda demostrada en las últimas pruebas PISA-D, en donde se dice de que estudiantes de 15 años reprueban en matemáticas y ciencias, apenas avanzan el nivel básico en lectura. En matemática, 2 de cada 5 niños alcanzaron las competencias. En ciencias alcanzaron 399 puntos, que representa el 43% de los estudiantes de los sectores rurales, quienes no alcanzan los niveles mínimos. Las estadísticas de repitencia y deserción escolar han ido en aumento en nuestro país. Y claro, y esto se debe a la imposición de un sistema autoritario, impositivo, centralizado en los intereses políticos de un partido político que no ha respondido a las necesidades de cambio que requiere la educación ecuatoriana. Esa crisis se refleja precisamente en la situación salarial de los maestros. ¿Cómo es posible que maestros de 20, 25 años de carrera, con títulos de tercero, de cuarto nivel, reciban salarios de $816? ¿Cómo garantizamos con ello calidad en educación? Por eso, yo sí creo que es positivo que desde la Comisión se plantea un salario digno para los maestros, que se refiera a tener ingresos de $985 para la categoría G. Pero aquí yo sí quiero hacer una puntualización al respecto, fundamentalmente de la necesidad de que se retome en el país el escalafón docente. El escalafón docente que permita, en base fundamentalmente a 2 elementos, la posibilidad de ascender de categoría. Primero, la experiencia, es decir, que luego de 4 años el maestro pueda acceder a capacitación y con ello ascender de manera automática de categoría. No podemos permitir que se impongan políticas discriminatorias cuando se plantea que para ascender a determinada categoría se tenga que obtener un título de cuarto nivel. La pregunta, ¿cómo los maestros que están en la frontera, cómo los maestros que están en la ruralidad, cómo los maestros que están en provincias, en zonas alejadas de el desarrollo central del país,
pueden obtener ese título de cuarto nivel. Y mucho más cuando en el propio proyecto se plantea en el ámbito fundamentalmente de la capacitación, y con lo que yo no estoy de acuerdo es que desde la comisión se está proponiendo eliminar algo que está en estos momentos en la propia Ley Orgánica de Educación Intercultural. Se plantea de que el artículo 212, al respecto del desarrollo profesional, se diga que es un proceso permanente, integral, de actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación, que promueve la formación continua del docente a través de los incentivos y otros regulados por la Autoridad Educativa Nacional. Un simple enunciado, una cuestión únicamente declarativa. Esta disposición tiene que ser una disposición mandatoria, y en ese ámbito es preferible que se mantenga lo que está en estos momentos en el artículo 112, que dice del desarrollo profesional. El desarrollo profesional es un proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación. Promueve la formación continua del docente a través de los incentivos académicos como entrega de becas para estudios de posgrados, acceso a la profesionalización docente en la Universidad de la Educación, bonificación económica para los mejores puntuados en el proceso de evaluación realizado por el INEVAL. Esto es fundamental que la responsabilidad de la capacitación de nuestros maestros sea asumida íntegramente por el Estado ecuatoriano. No es posible que los maestros de su sueldo paupérrimo tengan aún que invertir en el ámbito de la capacitación, cuando además el maestro es el único profesional que de sus recursos tiene que invertir para el material que necesita para el desarrollo de su profesión. Cuando un servidor público de otras áreas va a una institución a servir, y es lo correcto, tiene su computadora, tiene el papel, tiene todos los materiales necesarios. Al maestro le dan una computadora, el maestro tiene que tener su propia computadora. Al maestro le dan el material que necesita, no le dan. Y entonces no es justo, además, que tiene que de su salario invertir en material para el desarrollo de su profesión, tenga que invertir también en el ámbito de la capacitación. La capacitación tiene que ser un proceso permanente, pero con responsabilidad del Estado. Al respecto de la evaluación, sí, es correcto que la educación sea evaluada de manera permanente. No es posible que tengamos un sistema educativo sin procesos de evaluación. Pero claro, el INEVAL no puede responder a criterios y a intereses del gobierno de turno. El INEVAL tiene que ser una institución absolutamente autónoma, que no dependa del Ejecutivo, que no dependa del gobierno de turno, que tenga la posibilidad de evaluar el sistema de manera autónoma, independiente e imparcial. En ese sentido, yo he planteado de que el INEVAL esté integrado por 3 miembros, pero que los mismos sean nombrados con un proceso que lleve adelante o el Consejo de Participación Ciudadana, si continuara existiendo, o si no, por el Consejo Nacional Electoral. ¿A través de qué? A través de un concurso de méritos y oposición. Basta ya de que en la educación sigamos prevaleciendo con la dedocracia. En la educación
es una de las áreas en donde de manera fundamental tenemos que valorar la meritocracia, y por eso es importantísimo que esta institución responda fundamentalmente a una cuestión de méritos de sus integrantes. Y obviamente, por la importancia que tiene, esos concursos de merecimiento deben tener veeduría de quienes hacen educación en el país, padres de familia, maestros. Terminó su tiempo, asambleísta, por favor. Por favor, un minutito más. Sí, vaya. Al respecto de la Junta de Resolución de Conflictos, no es posible que tengamos una Junta de Resolución de Conflictos para perseguir a los maestros. La Junta de Resolución de Conflictos también tiene que ser integrada por personas que ingresen por concursos de méritos de oposición. Sí, estamos de acuerdo que esté un profesional del derecho, que esté un profesional en el ámbito de la psicología, pero que también estén representantes de los maestros, que tengan que ser elegidos también por concurso de merecimientos de las instituciones educativas de cada sector. Aquí hay una cuestión que a mí sí me preocupa. Existe un artículo enumerado que dice que el DECE evaluará y vigilará de manera permanente el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa. Personal del DECE no podrán ser desvinculados por sus actuaciones. Discúlpenme, ellos no pueden tener patente de corso, pues, para hacer lo que quiera. Todo servidor público estamos sometidos a la ley y, por tanto, si cometemos irregularidades, podemos ser desvinculados. Y el DECE tiene que ser un instrumento fundamentalmente de garantía de los derechos, de orientación para nuestra niñez y nuestra juventud, y no un instrumento que utilizaron los ministros anteriores para perseguir a los maestros. Eso no lo podemos permitir. Finalmente, señora presidenta, colegas legisladores, tenemos el deber, la obligación con la patria de entregarle una ley que responda a los intereses no políticos, no de grupo, sino que responda fundamentalmente a los intereses de nuestra niñez y nuestra juventud. Esa es la obligación que tiene esta Asamblea, y por ello yo considero de que debemos de poner todo nuestro esfuerzo por entregarle una ley diferente. Yo quiero hacerme eco de un llamado, de una alerta dramática que hizo aquí el ministro de Educación, cuando nos dice de que realmente la educación como está no garantiza el futuro de la patria. Por eso aquí tenemos el deber de que, escuchando a padres de familia, a maestros de todos los sectores, no solamente de un sector, escuchando a las universidades, escuchando a las facultades de filosofía, escuchando a toda la sociedad ecuatoriana, podamos realmente llegar a un acuerdo que nos permita mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Gracias, presidenta. Gracias.